Bienvenidos a Brno. Vamos a entrar a la plaza céntrica de la ciudad, donde hay un mercadillo y hay bares, restaurantes y están varios de los íconos de la ciudad. En esta zona suelen acostumbrar a hacer mercadillos gastronómicos muy buenos y también los negocios alternativos tipo café gourmet, además de mezclarlo con mercado de artesanías. Así es la céntrica Plaza de la Libertad en una tarde de verano por Brno, donde pueden ver que la gente se vuelca a los espacios públicos aprovechando el buen tiempo, donde el calor, la alegría y la fiesta se toman los espacios de esta ciudad checa. Vamos a iniciar este recorrido de vida visitando un mercado gourmet en el que el ambiente invita a integrarse a turistas y residentes. El ambiente que hay es genial. ¿Observen? En este ambiente relajado, camino por esta organizada feria de comida y bebidas, y es aquí donde vemos las tradicionales comidas rápidas como las hamburguesas checas, hasta los postres y tartas centroeuropeas con profunda tradición checa e influenciada por la gastronomía alemana, con pasteles de arándanos, melocotones, moras y manzanas, entre otros. Entre sabores dulces y salados, llegamos a un espacio de la muestra que presenta bastante provocativo la comida que entra precisamente por los ojos, ya que es una zona donde se come a placer el cerdo de muchas formas, con porciones grandes servidas a gusto de cada cual, sea en pequeñas brochetas o en grandes potajes acompañados con patatas y ensalada. Es increíble ver estas presentaciones y pasar sin probar nada, y me consta, ya que solo resistí 20 minutos, mas luego fue imposible no probar estos platos, que por cierto hay que decir no son del todo baratos, y se tiene la costumbre en muchos toldos de estos de pagar de acuerdo al peso. Cuanto más lleves, más pagas. En estos momentos, por cada 100 gramos, se pagaba algo como 50 coronas checas, equivalente a 2 euros. Placeres que vale la pena probar si te das una vuelta por un espacio de comida como estos. Dejando la comida atrás, es momento de seguir recorriendo esta feria de sabores y justo al frente de toldos de comida se encuentran los espacios dedicados a los cócteles, tragos y otros licores espumosos que aparecen en el panorama, como las cervezas. Y es que la República Checa es sinónimo de cerveza de calidad. La cultura cervecera forma parte del ADN del país y son muchas las ciudades que tienen su propia marca. Aunque firmas como Pilsener Urquell, Bujekowski o Budvar acaparen toda la fama, siguen apareciendo cervezas de categorías rubias y morenas de forma artesanal que en estos mercadillos de verano se dan a conocer y a probar todas esas variedades de cervezas. Y aquí tendrás que probar lo que es una cerveza de verdad. Por eso quienes llegamos a República Checa no sabemos nada del idioma, pero te aseguro que de aquí te irás sabiendo al menos la palabra pivo, que es cerveza.
Unos minutos después y muy cerca de la Plaza La Libertad, me muevo hacia la iglesia de Santo Tomás que está al lado de la curiosa estatua ecuestre que les mostré en un capítulo anterior y me encuentro con otro ambiente de fiesta, en esta ocasión viendo una celebración con música bastante movida en la que se hicieron notar los ciudadanos hindúes en Brno, de los que en República Checa solo hay unos 5.000. Seguramente no estuvieron todos, pero se hicieron sentir con su efusividad. Solo falta ver y percibir este ambiente festivo. Pasar por una feria gastronómica para luego estar en una improvisada celebración hindú merecen un momento de pausa en otra parte de Brno, y este parque en el que hay unas cómodas sillas de playa son perfectas para contestar algo que siempre me preguntan, y es que muchos me dicen que por qué busco lugares solitarios, y la respuesta es que el turismo lo haces a tu medida. Pueden mostrar una ciudad llena de gente o solitaria, realizando así lugares que a muchos cautivan. Hoy en este capítulo están viendo la otra cara de una ciudad. La noche se asoma y aún hay tiempo de encontrar otro lugar muy especial donde niños y grandes llegan para escuchar y aprender a bailar música con toda la calma del caso. No importa si eres un experto o un novato del baile, aquí con seguridad aprenderás y para la muestra la forma pausada es la que enseñan. Y esta es Brno, una ciudad que puedes descubrir solitaria o plena de gente si vas a varios espacios y te detallas cómo se comparte la música, celebraciones y costumbres. Una urbe que no para de sorprender. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero te haya gustado ver esta otra forma de una ciudad con gente, que como tú o yo nos aferramos vivir a cada momento. Los dejo con un poco más de esas clases de baile y música en vivo de un lugar que me cautivó por ser inclusivo al tener grandes y chicos. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao. Normalnie w postaci musisz